En el día de hoy entramos en el libro de Hechos capítulo 7 y hay una concatenación con el final del capítulo 6, donde dice la palabra que entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban si las cosas que se le estaban acusando eran realidad. Y en vez de Esteban defenderse a sí mismo, lo que hace es que expone a lo que es la palabra para que la misma palabra sea la que riposte por sí mismo. Dice la palabra que entonces la gente que estaba en el juicio vio en Esteban el rostro como de un ángel. Y ahí entonces comienza el versículo 1, comienza entonces a exponer la palabra de Dios. Vemos en el libro capítulo 7, desde el principio hasta el versículo 50, vemos aquello que es la palabra de Dios expuesta, lo que yo he llamado unos recuentos recuento de la fidelidad, RF. Hay otros recuentos de la fidelidad de Dios a través de las Escrituras. Vemos uno en el Salmo 105. Este mismo recuento lo vemos ahí expuesto. También lo vemos en el Salmo 78. Vamos a decir, una exposición bien articulada sobre la historia del pueblo judío, y vemos lo que es la fidelidad de Jehová Dios para con su pueblo, y una y otra vez en la respuesta a situaciones y adversidades, la forma que se responde es la fidelidad de Dios a través de la historia. Y vemos entonces que el narrativo de esta fidelidad en la historia del pueblo judío, vemos que hay un momento durante la narración, el versículo 46, donde hay un cambio bien importante, que nosotros le pongamos ojo a esto, porque entonces dice que hasta los días de David, versículo 45, y el 46 al 48 dice: David encontró gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas entonces dice que Salomón fue el que lo edificó, porque el Dios no habita, el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Y ahí en adelante pues hay una palabra profética del Antiguo Testamento que encontramos en Isaías 66. Entonces, habiendo terminado esa parte en donde establece la fidelidad de David para con Dios, pidiéndole: Señor, yo te quiero construir un templo. Y así mismo como nosotros, si nos disponemos a levantarle un templo de fidelidad a Dios en nuestras vidas, vemos que entonces hay una transformación, y es la que puede traer convicción al mundo, porque el mundo ve algo especial en ti y en mí. Dice la palabra en el versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo como vuestro Padre, y también vosotros. Y entonces impreca, no para defenderse, sino impreca la palabra de Dios y vamos a decir, donde el Espíritu de Dios señala el corazón de estos hombres. Y dice la palabra que entonces, oyendo estas cosas, versículo 54, se enfurecían contra él. Pero Esteban, versículo 55, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra del Padre, tal y como lo vemos en Efesios capítulo 1, versículo 20, y en Efesios capítulo 2, versículo 6, y dice: he aquí veo los cielos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Habiendo oído estas palabras que venían directamente del corazón de Jesucristo, aquellos hombres, dice la palabra, que se llenaron de ira, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y dice entonces que lo apedrearon. Y dice la palabra en el versículo 60, y puesto de rodillas clamó a gran voz diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vemos que aún en su muerte, vemos que Esteban intercede por aquellos que lo están asesinando. Y asimismo, ese es el Espíritu de Jesucristo, lo vimos en la crucifixión, el Espíritu de Cristo en Esteban cuando es apedreado, y así tiene que ser el Espíritu tuyo y mío cuando somos vituperados. Así que, mi hermano, adelante, esto se pone mejor. Gracias.